Buen día a todos. A los que no saludé, los saludaré después. Fue lindo el tiempo de canto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a volver a cantar. Les pedí, creo que lo que el Señor nos ha, por lo menos yo siento que tenemos que volver a alabar al Señor por lo que es, como bien cantamos esta mañana, no por las cosas que nos da, sino por lo que Él es. Y tenemos que recuperar la alegría de presentarnos delante de Dios cada día agradecidos, bendiciendo tu nombre, su nombre. Creo que esa es la mejor medicina para los huesos, para el espíritu, y para todo nuestro ser. Así que yo les invito, vamos a cantar una sola canción. Sería lindo seguir cantando toda la mañana, pero no vamos a poder hacerlo. Pero yo, si ustedes se animan, creo que cantemos esto. Aquellos que a lo mejor están medio apagados y que una vez vivieron la alegría de bendecir al Señor. Yo me acordaba de los tiempos en que recién empezaba con el Señor. Y de otros tiempos también, en que la bendición de Dios, la gracia de Dios fluía, que la alabanza era, yo diría, una forma de vida. Nosotros, Jorge Mitián había dicho que hay dos idiomas, el idioma del reino de Dios y el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, el idioma es la quejabanza, nos quejamos de todo. Y en el reino de Dios, el idioma es la alabanza, bendecimos a Dios por todo. Así que yo te invito a que te pongas de pie y que más allá de, cada uno tiene circunstancias, todos vivimos circunstancias difíciles. De paso quiero aclarar que Osvaldo está bastante bien. El hisopado le dio positivo, pero hoy ya el COVID ya creo que no es lo que era antes, gracias a Dios. Y él está saturando bien, está con una de sus hijos o su yerno en la habitación, es decir que evidentemente el peligro de contagio ya no está tan presente, no le están dando gran medicación, está, como dije, saturando bien, no tiene fiebre, así que esperamos que pronto esté recuperado. Sergio está después de su operación y él tuvo también COVID, está saliendo. El COVID también nos desanima un poco, así que creo que todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Vamos a cantar al Señor un rato más, vamos a orar al Señor este canto y vamos a ponerlo por obra. ¿Está bien? Creo que la mayoría lo conoce, ¿verdad? Que tu amor, oh Señor, hoy vuelva a florecer. Quiero hoy sentirlo en mi ser. Es que mi vida, Jesús, necesita de ti, Señor. Ven a vivir en mí. Mis alabanzas, oh Dios, solo tienen valor si tú estás en mí, Señor.
pero como una oración. Algunos quizás no conocían el coro, porque lo cantábamos hace mucho tiempo, pero los que no lo conocen y los que lo conocen, sepan eso que creo que dijo Juan Crisóstomo: cuando cantamos, estamos orando juntos. Esta es una oración. Así que yo les invito a que lo hagan y sepan que si nosotros pedimos algo al Señor, el Señor lo va a hacer. Créanlo, créanlo, porque todos queremos vivir en la gracia, en la alegría del Señor. Amén. Una vez más. Que tu amor, oh Señor, hoy vuelva a florecer. Quiero hoy sentirlo en mi ser. Es que mi vida, Jesús, necesita de ti, Señor. Ven a vivir en mí. Mis alabanzas, oh Dios, solo tienen valor si tú estás en mí, Señor. Mis alabanzas, oh Dios, solo tienen valor si tú estás en mí, Señor. Mis alabanzas, oh Dios, solo tienen valor si tú estás en mí, Señor. Gracias, Señor, por poder volver a cantar juntos. Gracias, Señor, por volver a vernos, a levantar los brazos y juntos bendecir tu nombre, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo en este mismo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Tomen asiento. Muy bien. Hoy voy a hacer una pregunta un poco difícil. Esto está... Es una pregunta un poco difícil y que en algunos casos ha generado alguna inquietud teológica. La pregunta es: ¿puede Dios cambiar de parecer en algún momento? ¿Puede Dios cambiar algo que tenía planeado? Yo no sé si alguno se anima a decir algo breve. Tienen la libertad de hacerlo y espero que no me pongan un compromiso. Pero si alguien quiere comentar algo, ¿puede Dios cambiar? ¿Puede? ¿Quién dice por ahí? Allá dice Rosa, ¿querés decir algo? Rosa dice que sí. No sé si quiere agregar algo más. A ver. El tema de sequías, por ejemplo. No escuché bien. El tema de sequías. El tema de sequía. Bueno, ya me está sacando mensaje. Bueno, ¿alguien más quiere mencionar algo? ¿Puede Dios cambiar? Qué pregunta, ¿no? Ahora dice, no, Dios no cambia lo que decide. Y cuando, Carlos, ¿querés decir algo? Ya cuando uno empieza en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 6, dice de golpe, después de ver todo el lío que había pasado después de Adán, de Caín, que había matado a Abel, dice de golpe allí, hay diferentes versiones, en alguna creo que dice que Dios se arrepintió de haberlos hecho, haber hecho al hombre. En otro dice que lo lamentó. Que Dios se lamente de algo que hizo parece un poco raro, ¿no? Pero está escrito.
Yo quiero que recorramos algunos ejemplos que hay en las Escrituras acerca de este tema. El primero está en Génesis, capítulo 18, 23 al 25, donde hay allí un diálogo muy, muy interesante. ¿Se escucha bien? ¿Está muy fuerte? ¿Está bien? Perfecto. Dice que Dios charló un rato con Abraham, ustedes se acuerdan. Se acercó, dice Abraham, un poco más a él, a Dios, y le preguntó, perdón, quiero hacer quizá un pequeño resumen de lo que está pasando aquí. Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces ya había decidido que iba a terminar allí. Y entonces está ahí Abraham hablando con Dios acerca de esta decisión de Dios. Y dice, se acercó a Abraham un poco más a él y le preguntó, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Qué atrevido, ¿no? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de esto, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? ¿Ustedes se vieron animados a hablar con Dios de esa manera? Yo por lo menos, ¿no? Pero Abraham habló. César dice, habría miedo, ¿no? Pero Abraham habló y le dijo. Y curiosamente Dios no se enojó. Y aún no quise hacer más largo el pasaje, ustedes lo conocen, y los que no lo conocen, varias veces va Abraham diciendo, si encuentro 50, y Abraham le propone a Dios, pero si encuentras 50, si encuentras a 20, si encuentras a 10, y al final Abraham se dio cuenta que no había nadie. Y entonces Dios siguió adelante y ejecutó su juicio. Pero fíjense que si hubiera encontrado a alguien justo, a lo mejor Dios hubiera dicho, bueno, está bien, Abraham, tenés razón, voy a cambiar de parecer. Otro ejemplo que aparece es Jonás. Ustedes lo conocen a Jonás, ¿no? Jonás ese que Dios lo mandó a profetizar al pueblo de Nínive que lo iba a destruir. Y después, cuando el rey en Nínive se arrepiente de esa situación, y el pueblo también, Dios decide que no lo va a destruir. Y entonces Jonás, que está ahí, dice en Jonás 4, no me acuerdo qué número, 1, a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho. Y se disgustó mucho. Fíjense, se enojó con Dios. Qué atrevido, otro atrevido más. Lo que hiciste, Señor, no me gustó. No me gustó. No vamos a leer todos los pasajes, pero en un momento dice, en la versión mía popular, dice que le agarró rabia a Jonás por lo que estaba pasando. ¿Usted le agarró rabia alguna vez? A veces escucho a algunos de mis nietos que le agarró rabia. Estaba muy enojado. Y se disgustó mucho. Así que oró al Señor. Fíjese, habló, oró. Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra, porque Dios lo mandó de su tierra a profetizar la destrucción de Nínive. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Se enojó. Anuncias un castigo y después te arrepentís. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. ¡Pua! Le agarró la depre profunda a Jonás. No, Dios no hace las cosas, me mete en un lío bárbaro, me saca de donde yo estaba, me manda, y toda la que pasó Jonás, fue el único que vivió dentro del vientre de una ballena. Todo lo que pasó él
Y resulta que cuando llega al lugar donde tenía que cumplirse todo lo que él iba a profetizar, el pueblo se arrepiente y Dios dice, no voy a destruir. Otro caso es el que mencionó Rosa, Ezequías. Ezequías es un caso muy especial para mí. Ezequías fue uno de los mejores reyes que hubo en Israel. Quizá de los pocos, porque cuando uno lee la historia en el Antiguo Testamento se da cuenta que la mayoría de los reyes eran malvados, hicieron cosas terribles, pero Ezequías no. Ezequías fue un rey que se portó muy bien y a pesar de eso, en algún momento aparece el rey de Asiria amenazando al pueblo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que vienen y le dicen, los vamos a destruir. No nos interesa quiénes son ustedes, no nos interesa el Dios que ustedes tienen, dice. Nosotros, ¿saben quiénes somos nosotros? Somos la primer potencia del mundo. Yo creo que es como Rusia con Ucrania, más o menos. Es un país con un ejército, un poderío tremendo y un país ahí diminuto. ¿Qué frente le puede hacer honestamente Ucrania a Rusia? Bueno, esto más o menos de esta categoría era lo que estaba pasando allí. Así que le manda una carta el rey asirio diciéndole que se sometan porque los van a hacer pedazos. Le vamos a poner todos los tanques, los cañones, las armas atómicas en la frontera. Ezequías recibe la carta y ¿saben lo que hace? Es lo que dice aquí, Ezequías, Segunda Reyes 19:14. Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y extendiendo la carta delante del Señor, oró así. Le agarró la carta y le dijo, así entró, entró al templo. Acá está la carta. La extendió en el trono y oró así. Señor, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. ¿Saben que fue muy atrevido? Porque le dijo a Dios, Dios, ¿estás dormido? Te quedaste dormido. Mira lo que nos está pasando. Y es interesante como él entra al templo. Él no tenía ningún derecho a entrar al templo. Tendría que pasar por el sumo sacerdote. Agarró la carta y dijo, acá está. No tuvo ninguna vergüenza. Metió la carta. Mirá lo que están haciendo. Te quedaste dormido. ¿Qué te pasa, Señor? Abrí tus ojos y míranos. ¿Se atreverían a hablar con Dios así? En esos términos. Y quiero dar un último ejemplo. Es el caso de Acab y Elías. Elías, todos sabemos que fue el profeta más importante del Antiguo Testamento. Tal es así que es mencionado en el Nuevo Testamento y se pensaba que Juan, algunos pensaban es por así decir, la reencarnación de Elías. El mayor profeta de Israel fue Elías. Y el peor rey de Israel, ¿saben quién fue? Acab, casado con Jezabel, el peor de todos. Así que un día Dios dice, bueno, los días de Acab y su casa se terminan. Así que le manda a profetizar a Elías contra Acab. Y le dice eso, vas a ser destruido absolutamente. Jezabel, por supuesto, también. Así que en algún momento, ¿qué es lo que ocurre? Lo que vamos a leer, que Acab, uno de los peores reyes, escucha esta profecía. Primera Reyes 21, 27 al 29. Y dice, cuando Acab escuchó todo esto, se rasgó la ropa, se puso ropas ásperas y ayunó. Dormía con esas ropas
y andaba muy triste, estaba hecho bolsa. ¿Escuchó eso ya? Dios va a destruirme. Dios va a acabar con todo. Y entonces dice, cuando Dios ve a Acab así, le dice a Elías, ¿has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Yo creo que a Elías se le pararon, si tenía pelo, se le pararon, y si era calvo, no sé qué habrá hecho. ¿Cómo que se ha humillado? Después de todo lo que este hombre ha hecho, ¿qué tiene que ver que se haya humillado delante tuyo? Y Dios le dice, pues por haberse humillado ante mí, no traeré el mal sobre su familia mientras él viva, sino en vida de su hijo. Se salvó Acab. Y Dios cambió de parecer. No lo voy a destruir. No lo voy a destruir. Son todas estas algunas situaciones, y hay varias más, donde Dios cambia. Dijo una cosa y después dijo, no, voy a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hace que Dios cambie? ¿Puede Dios cambiar de parecer? Qué pregunta, ¿no? Dios puede sorprendernos, porque nuestra manera de ver y entender las situaciones no tiene que ver con la forma en que las ve Dios. ¿Saben? Nosotros miramos de un lado y Él mira de otro. Hay varias cosas que ocurren y que se plantean, que Jesús plantea en los evangelios y que son, a ver, en nuestra opinión, injustas. Por ejemplo, Jesús dijo, los últimos serán los primeros. ¿Les gusta? Ustedes que se mataron trabajando, haciendo, y resulta que viene uno nuevito y Dios lo pone a él primero que a ustedes. ¿Les gusta? A mí no me gusta. No me parece justo. Otra cosa, mucho peor, perdonar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 70 veces 7, que es lo mismo que decir, tenés que perdonar siempre, porque eso es lo que quería decir, 70 veces 7. O sea, ¿cuánto tengo que aguantar a esta persona que me ofende día a día? A veces un compañero de trabajo, a veces alguien de la familia. ¿Cuántas veces voy a esperar y voy a tener que perdonar? Todas. Todas. No es justo, no me gusta eso. Eso es lo que dice Dios, pero no es lo que me gusta a mí. ¿Cuántos se alegran porque sufren? A ver. ¿Cuántos dicen, ay, qué bien, me tocó el sufrimiento? ¿Les gusta? A ver. No estoy entre los que levantan la mano. Pero dice el Señor, alégrense cuando sufren. Contradictorio parece, pero es cierto. Digo una más. No preocuparse por el día de mañana. Seguramente algunos de los que están aquí están preocupándose por lo que va a pasar mañana, que el problema que tienen mañana. Y Jesús dice, no se preocupen por el día de mañana, baste a cada día su propio, lo dice de diferentes formas, afán, mal, preocupación, ¿está bien? Ahora, esto no parece que son las opciones que yo elegiría para mí, porque Dios ve las cosas desde otro lugar del que los veo yo. Estas cosas que mencionamos nos permiten, de alguna manera, entender mejor de qué manera Dios se comunica con nosotros, qué cosas nos quiere dar a entender. En el caso de Abraham, quiero repasar brevemente estos casos que les mencioné. ¿Sabe una cosa? A Dios no le molesta nuestras preguntas y cuestionamientos honestos. Le doy, en la Carta de Derechos Humanos está el derecho de decirle a Dios, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Y Dios, en la Carta de los Derechos Celestiales, te dirá, ¿y por qué sí? Porque yo he decidido que esto es lo que en este tiempo te toca vivir. Puedo usar una frase de mi nuera,
cuando hace 10 años ella tuvo, ustedes se acuerdan, los que nos conocemos hace mucho, tuvo un serio problema de salud. Y alguien le dijo, pero ¿cómo? Esto te toca a vos. Y Ana contestó, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Abraham preguntó honestamente y Dios le respondió honestamente. Abraham, si hay algo que se pueda rescatar de esto, yo te voy a escuchar y voy a cambiar, voy a hacer otra cosa. Pero como no lo encontró, la cosa siguió adelante. Jonás, Dios puede cambiar de parecer y dejarnos desorientados. Yo no quisiera haber estado en el lugar de Jonás, porque él, en lo que le dice a Dios, le dice, por tu compasión y ternura, yo sé que finalmente algo de esto podía pasar. Porque sos un Dios compasivo y tierno. ¿Saben? La palabra tierno no aparece tanto en las Escrituras. Yo creo que debería aparecer más, no sé por qué no aparece más. Pero quiero decirles algo, Dios es tierno. Me gusta esa palabra. Dios es tierno. Algunos piensan que ternura, los hombres, algunos machistas, pensarán que ternura está asociado con algo femenino. No. Ternura está asociado con el carácter de Dios. Dios es tierno. Dios es tierno. Y Jonás dice, algo sabía Jonás, dice, yo sé que tu compasión y tu ternura van de alguna manera a anular el castigo. Y eso me deja a mí mal parado. Por eso me enojo. Ustedes saben, esto ocurre generalmente en la crianza de los hijos, de lo cual creo que tenemos que hablar mucho. Me parece que tenemos que hablar mucho. A veces los hijos merecen el castigo, ¿no? A veces es lindo. ¿Ustedes saben por qué el matrimonio tiene que ser un hombre y una mujer? Porque somos diferentes. Si esto sale grabado, a lo mejor acá en manos de alguien que nos quiere hacer daño, a lo mejor no nos va a hacer daño. Pero el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, eso lo hemos aprendido, son diferentes. ¿Cuál es mejor? Ninguno, son iguales de mejores. Pero son diferentes, pensamos diferentes. Vemos las cosas de ángulo diferente. Y por eso es tan bueno y es necesario, imprescindible, que cualquier hijo se críe, sea educado por un matrimonio, no por cualquier cosa. Porque el hombre aporta algo y la mujer aporta otra cosa. Inclusive hemos enseñado y seguiremos enseñando, la mamá, la mujer, cumple una función durante cierta etapa de la vida fundamental, que el hombre la mira medio de afuera y no sabe a veces bien cómo actuar, pero llega el momento en que se produce un clic, que es cuando comienza la adolescencia. Allí, tanto los hijos mujeres como las hijas mujeres, como los hijos varones, necesitan la figura del hombre. El hombre es vital, como antes fue vital la figura de la mujer. Y eso hace un matrimonio equilibrado. Ternura y compasión son dos atributos de Dios, pero son también dos atributos que tienen que estar dentro de la vida de una familia para hacer algo que funcione equilibrado. Así que, y volviendo a este tema, digo, en un matrimonio, creo que todos tendremos esa diferente experiencia, ¿no? Una cosa es hablar con mamá y otra cosa es hablar con papá. ¿Cierto? ¿Qué dicen los hijos? Bueno, están todos en la cueva dominicana. Pero una cosa es mamá y otra cosa es papá. A veces mamá es más dura que papá. ¿Cierto? Y a veces papá es más duro que mamá. Mientras funciona en equipo no hay problema. El problema es cuando empiezan a discutir entre ellos y los hijos aprovechan eso, ¿sí? Pero mientras haya armonía, hacen falta esas dos cosas.
¿eh? Como decían algunos, el policía bueno, el policía malo y el policía bueno, ¿no? A veces cuando agarran a un detenido viene primero el malo, lo amenaza, si puede le pega, y después pasa el bueno, que pasa la mano, trata de convencerlo. Así es, así funciona el matrimonio también con los hijos. Las dos cosas son necesarias. Y a veces el castigo merecido no se cumple porque intervino alguien, uno de los dos, que dio una muestra más de compasión o de ternura o de lo que quieran con el hijo. Yo me acuerdo cuando los chicos eran chicos, en algunas cosas yo creo que era más duro y en algunas cosas la abuelita, que, bueno, ahora es abuela, antes era mamá, era más dura ella. A veces era mejor enfrentarse conmigo y no con el Cita. Tan buena como la ven, pero era brava el Cita como mamá. Bueno, si lo dirán los hijos, supongo, ¿no? Muy bien. Pero así como Jonás se enojó, y en cierta medida era justo que se enojara por el cambio de parecer de Dios, también Dios tuvo consideración hacia él y dijo, bueno, es justo que te enojes, Jonás, es justo. Así que no te voy a matar, te voy a mandar alguna plantita para que vivas ahí bajo la sombra y no te mueras. Dios le tenía paciencia también a Jonás. Ezequías, el rey Ezequías, como dije, ante la carta de amenaza de los asirios, fue al templo. Esto es como si yo diría para ponerlo en términos actuales, como si alguno de los políticos o gobernadores o lo que sea, entrara directamente en la oficina del presidente sin pedir permiso y dijera, mira, tengo este problema. Es como si el gobernador de Corrientes, para decir ahora, ¿no? Entrara por la Casa Rosada, entrara derecho, no respetara a nadie, ni protocolo, que, mira, tengo este problema, necesito resolverlo. La urgencia que tenía llevó a que, a pesar del atrevimiento de Ezequías de entrar en el templo y presentar esa carta, Dios no sintió como una molestia, pues a pesar de su impertinencia, porque Ezequías fue impertinente, lo escuchó y le dijo, quédate tranquilo, yo me ocupo de los asirios. En el caso de Acab, como dije, fue un hombre malvado, débil, caprichoso. Y Ezequías, el mejor de los profetas. Pero Acab hizo algo que le valió el perdón de Dios. Se humilló. Se bajó, a pesar de toda su maldad, se humilló delante de Dios. Y la respuesta de Dios para desconcierto de Elías fue que el Señor lo perdonó. Y se lo puso de ejemplo a Elías. Mirá, fíjate cómo se humilló. Y Elías no entendía nada de lo que pasaba. ¿Qué podemos aprender de todos estos episodios que han ocurrido? Yo quiero marcarles simplemente algunas cosas que creo que nos sirven para saber cómo trata Dios con nosotros y cómo en algún momento, aún cuando parece que todo ya está terminado, que ya no hay alternativas, Dios decide cambiar de parecer. Lo primero que podemos aprender es que Dios está dispuesto a hablar con nosotros, aunque le expresemos nuestro desacuerdo. ¿Alguna vez se han puesto en desacuerdo con Dios? ¿Alguna vez nos dijeron, pero Dios, esto no es así? No estoy de acuerdo con esto que estás diciendo. Yo sí he estado en desacuerdo algunas veces. No, pero no es así. Me acuerdo una vez en particular, pero Señor, no es así. No puede ser así como estás haciendo. Yo estaba esperando otra cosa. Y vos hiciste esto. Y yo creo que Dios me escuchó,
Por supuesto hizo lo que se le dio la gana, pero me escuchó. Entonces fíjense que no hay problema en que podamos cuestionar a Dios lo que hace, siempre que estemos dispuestos a escuchar lo que Él tenga para decirnos a nosotros. Porque si te pones en una posición empecinada y caprichosa, lo más probable es que las cosas se compliquen mucho. Pero Dios dialoga, quiero que lo tengamos en cuenta. Dios habla. Ustedes saben, una de las cosas que nosotros no sabemos hacer en nuestra sociedad, y aún a veces en la iglesia, es que no sabemos hablar unos con otros. No sabemos dar tiempo a que el otro diga lo que tiene que decir, tratar de entender lo que dice y recién nosotros allí darle nuestra contestación. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? ¿Y saben cuál es la razón? Una razón muy sencilla, que cada uno de nosotros está en lo suyo. Cada uno de nosotros está en lo suyo y no tenemos presto el oído para escuchar una opinión diferente e inclusive contradictoria con lo que estamos diciendo. La segunda cosa que podemos aprender es que Dios prioriza el amor sobre la justicia. El amor cubrirá, dice, multitud de pecados. ¿Cuántos pecados? ¿Todos los pecados? Sí, todos los pecados. Pero todos. Y los que yo hice, algunos, ¿saben? Algunos por años tienen un pecado oculto. ¿Saben cuál es el problema con los pecados ocultos? Que nunca encuentran el perdón ni la sanidad. Si hemos pecado, confesemos el pecado a Dios y si hace falta busquemos ayuda de alguien que nos enseñe cómo podemos liberarnos finalmente de nuestra culpa. No hay pecado que el Señor no pueda cubrir con su amor. No hay pecado que el Señor no pueda cubrir con su amor. El perdón es el principal atributo de Dios. Uno de los, perdón, no estoy exagerando, uno de los atributos de Dios. Hay un dicho popular que para mí tiene bastante sentido y dice, errar es humano y perdonar es divino. Ustedes saben que el perdón de Dios es único. Nosotros no podemos llegar a perdonar como perdona Dios. Nos quedan algunas cosas, lo hacemos en obediencia, pero no perdonamos de la misma manera. Dios prioriza el amor sobre la justicia. Lo justo es, y eso es lo que hizo con Jesús por nosotros. Aunque éramos injustos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es perdón por encima y amor por encima de la justicia. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Tercero, tenemos que aprender que una actitud de genuina humillación mueve la mano de Dios. A veces oramos, estamos esperando un cambio, pero quiero decirles algo, especialmente en lo que se refiere a personas. Primeramente en nosotros, no pensemos en los demás, primeramente en nosotros. Pero pensemos esto, que lo que más frecuentemente mueve la mano de Dios es que una persona se humille delante de Dios. Como Acab, el peor de los reyes, se humilló delante de Dios y cambió la historia. Si querés que cambie tu historia, si es el caso tuyo o el caso de otro, mirá, de alguna manera tenemos que pasar por la humillación. No hay otra alternativa. Cuarto lugar, otra cosa que tenemos que aprender es que ante la inminencia del desastre, como le pasó a Ezequías, Ezequías estuvo al borde del desastre. Nosotros no estamos en una guerra, pero a veces estamos ante algún desastre cercano. Una familia que está a punto de romperse,
una situación financiera, de salud, de relaciones, que está ahí y nosotros nos damos cuenta, si esto termina y termina mal, la verdad que nos va a causar mucho daño. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Acá está, Señor. Esto es lo que pasa. Estoy dispuesto, te estoy pidiendo que me escuches. No nos desesperemos nunca, porque Dios no está dormido. Dios tiene los ojos abiertos. Dios tiene una respuesta para darnos, pero tenemos que ponerlo delante del Señor. Y lo último es que Dios tiene la libertad de cambiar su pensamiento haciendo uso de su absoluta soberanía. Ustedes saben, nosotros decimos que Dios es soberano, que Dios tiene todas las cosas en sus manos, pero todavía le estamos diciendo, ¿no me aceptás una sugerencia? ¿Por qué no te parece que esto que estoy proponiendo es bueno? ¿Que esta idea que te doy deberías escucharme? Y yo creo que cuando llevamos ese tipo de propuestas, Dios nos mira, no dice una palabra. Es como cuando un hijo pequeño va delante del padre a decir alguna gansada y el padre lo mira y no le dice nada. Y a veces Dios es así con nosotros. Y nosotros creemos que nosotros tenemos toda la soberanía y la autoridad para hacer lo que queremos. Yo me acuerdo en uno de los libros, muy buen libro que yo recomiendo siempre, aunque ya pasaron muchos años, que es La familia cristiana de Larry Christensen. Él contaba de que en una de estas universidades, hace ya muchos años, le proponían los estudiantes que varones y mujeres podían dormir en el mismo dormitorio. Entonces, ¿por qué no podemos dormir varones y mujeres en el mismo dormitorio? Y el decano, el rector, sencillamente les dijo, porque son varón y mujer. Punto. No hay más. No hay que dar explicaciones. Miren, si nosotros queremos explicaciones de Dios, estamos listos. Es como cuando criamos a los hijos, ¿no? Los hijos pequeños. Cuando los hijos son pequeños, no digo cuando son grandes, cuando se puede dialogar, pero son pequeños. Hay ciertas cosas que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Pero cómo? Porque sí, lo digo yo, soy el papá. Yo tengo la soberanía en esta situación. ¿Me entienden? Yo sé que estos no son los métodos actuales de educación de los hijos. Así nos va por eso. Pero Dios es soberano. Y aunque a veces nos puede escuchar, a veces hasta puede cambiar de parecer, no necesariamente significa que lo va a hacer, porque Él es Dios, no nosotros. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta, y esto tiene que ser muy claro, es que tenemos, si me permiten, el derecho de dirigirnos a Él, como se dirigieron cualquiera de los que vimos, impertinentes, con cuestionamientos, enojados, pero se dirigían a Dios y Dios los escuchó. Y es lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 7, contando el caso del juez injusto y la viuda. Y él cuenta a Jesús esa parábola. Algunas de las parábolas, tengan en cuenta que es posible, no necesariamente, pero es posible que hubieran correspondido a hechos reales que se habían vivido y que servían de ilustración. Dice, un juez injusto, malo, y una viuda que permanentemente iba a pedirle justicia. Y Jesús toma ese ejemplo y dice, y el juez finalmente responde, y dice, pues bien, lo pone como ejemplo, ¿acaso Dios no defenderá
también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No responderá Dios a sus escogidos? ¿Quiénes son sus escogidos? Nosotros. Nosotros somos sus escogidos. Así como nos vemos, medio tambaleantes, a veces no en las mejores condiciones, con una fe a veces media debilucha, desanimados, fracasados en algunas cosas que hacemos. Somos sus escogidos. Mire qué escogido. Si tienen alguna duda de qué significa ser escogido, fíjense en los 12 discípulos. Uno peor que el otro. Así somos nosotros, pero somos escogidos. Dice, no defenderá a sus escogidos que claman a Él día y noche. Los hará esperar. Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Esa pregunta última te deja una espina. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Somos sus escogidos. Dios nos escucha, pero sobre todas las cosas mantendremos la fe. Esa es la llave para todas las cosas. Hay un dicho que responde a lo que pasó con Tomás, que decía, ver para creer, ¿cierto? Leí el otro día que esa no es la clave, no es ver para creer, es creer para ver. Creer para ver. Creamos, Dios escucha. Creamos, aunque nosotros no hagamos las cosas bien, Dios sí las hace bien. Creamos en la soberanía del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Y no sé si alguien tiene que decir algo. Ahí está el micrófono por ahí, ¿puede decirlo? Sí, ahí atrás está. Un poco lo último, esto que comentabas. Hay dos pasajes para mí también que me llaman mucho la atención de Dios cambiando de opinión. Uno es el de Moisés, que no sé si lo comentaste ese, cuando Dios quería destruir al pueblo después de lo de los 10 mandamientos, etcétera, y cómo Moisés le hace cambiar de opinión. Y el otro caso es de Jesús, cuando en la boda él dice que todavía no está preparado y María dice, ese no fue un sí. O sea, si le dice algo, háganlo. Y yo lo que digo es que a veces queremos que Dios cambie de opinión, pero no lo conocemos como lo tenemos que conocer. Y yo por lo menos en este último tiempo lo que quiero es conocerlo más a Dios. Si conociéramos más a Dios como lo conocía Moisés, su mamá, Elías, Ezequías, yo creo que quizás podríamos llegar a entender mejor en qué momento hablar, intentar que cambie de opinión y en qué momento simplemente callarnos la boca y aceptar lo que viene. Solamente eso. Bueno, amén. Yo quiero dejar esta palabra de ánimo. Importunemos a Dios. Importunemos a Dios. Dios no se enoja con los hijos inoportunos o impertinentes. Creo que está más preocupado por los hijos vagos y holgazanes. Aquellos que están ahí dejando que las cosas pasen, pero no por los impertinentes. Amén. Muy bien. Vamos a terminar cantando porque creo que la música nos hace bien, nos ayuda a orar juntos, nos ayuda a levantar nuestra fe en nuestro corazón delante del Señor. Vamos a orar primero, si les parece, mientras los músicos van llegando. Señor, queremos agradecerte porque sos un Dios soberano, pero también sos un Dios atento. Sos un Dios fuerte y justo, pero también, como bien entendió Jonás, sos un Dios tierno y compasivo, Señor. Y tu amor pasa por encima de tu justicia.
Eres el Dios en quien hemos creído. Eres el Dios que nos acompaña. Eres el Dios que nos escucha. Eres el Dios ante quien podemos presentarnos tal como somos, para buscarte, para encontrarte y para humillarnos delante tuyo y buscar de tu gracia, de tu rostro. Gracias, Señor. Amén. Hoy ven tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de